Hola, buenos días amigos y amigas que nos acompañan. Estamos a punto de arrancar nuestro webinar de la NOM 035. Bienvenidos a todos los que tuvieron la amabilidad de conectarse esta mañana, además que se va a estar conectando durante la sesión. Va a ser una sesión en la cual vamos a compartir algunas mejores prácticas, algunas experiencias recabadas de la implementación de esta norma en varias empresas de la región y del país. En algunas ocasiones participamos también en alguna implementación en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Entonces tenemos por ahí algunas información interesante recabada. El enfoque de este webinar el día de hoy no es tanto educar sobre la norma, aunque vamos a tocar temas muy específicos para ponerlos en contexto. Sin embargo, la idea de este webinar el día de hoy es compartir experiencias de implementación y también alejarnos de la idea de que hay que implementar la NOM 035 para evitar multas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque son multas que pudieran resultar bastante elevadas. Pues en realidad deberíamos implementar la NOM 35 para lo que fue creada en realidad, para crear un entorno de trabajo favorable que facilite o que mejore la productividad del empleado y una palabra muy importante, fidelice a la fuerza laboral. Hablamos mucho de la fidelización de los clientes, las empresas, las personas, los emprendedores trabajamos por nuestra cuenta, conocemos el concepto de fidelización de los clientes, tratar de que el cliente se quede con nosotros, se convence de nuestra propuesta de valor, pero pocas veces pensamos en la fidelización del capital humano, que es que los empleados se queden contigo, que los empleados se queden en tu empresa trabajando y que crezcan junto contigo. En este contexto, esta mañana estaba revisando por ahí algunas notas y me encontré un dato de LinkedIn. LinkedIn tiene por ahí una serie de webinars e información muy interesante también. Y encontré un dato que me llamó mucho la atención. Dice que, de acuerdo a esta investigación, los millennials, los chicos jóvenes están trabajando actualmente, los más jóvenes, cambian en promedio 4 veces de trabajo en los primeros 10 años de carrera. Significa que muchos millennials van a cambiar 4 veces de trabajo antes de cumplir 32 años. Qué interesante es esto. Hace muchos años, cuando empezamos a trabajar algunos de los generación X, actualmente el servidor es generación X, pues pensábamos en las carreras como, en los trabajos como carreras de largo plazo. Me llena un poquito así como de inquietud pensar que llevo casi 30 años de carrera, 32 años de carrera para ser exacto, empecé a los 18 años a trabajar y cambié 3 años de trabajo, 3 años de empresa en toda mi carrera laboral. Si tomo en cuenta mi trabajo actual como emprendedor por mi cuenta, pues serían 4 veces, pero eso no es un trabajo para mí, sino un gozo estar aquí con ustedes el día de hoy. Pero trabajando en empresas establecidas, organizaciones, fueron 3 veces en casi 32 años. Un millennial regular en promedio cambia 4 veces en los primeros 10 años. Esto habla de una movilidad en el trabajo en la cual México es líder a nivel Latinoamérica. Las empresas mexicanas tenemos mucho trabajo por hacer para fidelizar, no solamente para reclutar talentos, sino para hacer que se quede con nosotros. Ese es el gran reto. En gran medida se debe, por supuesto, al cambio de mentalidad de las generaciones más jóvenes, que es cambio, que es nuevos rumbos, nuevos horizontes, más orientados hacia el bienestar, hacia el well-being que le llaman, más orientado hacia cumplir metas personales, y esto es muy bueno. Las empresas tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, a esta nueva norma de las generaciones más jóvenes. Si queremos atrapar y retener a la población que va a ser en el futuro la única fuente o la única fuente de trabajadores para las empresas. Entonces, si los millennials profesionistas cambian 4 veces de empleo en los primeros 10 años de carrera, los millennials que no son profesionistas y que forman nuestra base más fuerte laboral en las empresas, por ejemplo, las maquiladoras, por supuesto, el grueso de la población son empleados que probablemente tengan máximo preparatoria, aunque hay casos muy loables de personas que terminaron su carrera y están trabajando todavía como operadores, tomando experiencia o algo. Pero muy típicamente los operadores, que son los que hacen el trabajo diario, son personas que tal vez tengan nivel de bachillerato, tal vez secundaria. Entonces, estas personas típicamente, de acuerdo a ciertas investigaciones, cambian aún más de empleo en su vida laboral.
Me ha tocado a mí ver, por ejemplo, casos en los cuales un servidor da talleres en algunas maquiladoras, me invitan a algunas partes a participar con ellos, y me ha tocado que le he dado la plática, por ejemplo, de valorización del trabajo, un taller que tenemos por ahí para que el empleado tome conciencia de la importancia del trabajo y de lo bueno que es trabajar. Entonces, una vez me tocó que fui a dar esta plática a 3 plantas distintas a lo largo de unos 6, 7 meses, y me encontré a la misma persona en las 3 plantas distintas. Un operador que cambió de trabajo 3 veces en 7 meses. Así es sencillo, está brincando de un lugar a otro. ¿Por qué vemos esto? Bueno, mucho de esto se debe, por supuesto, a la oferta laboral tan impresionante que hay en nuestros días en la región. Hablando aquí, consultores especializados con Express en la ciudad de Reynosa, pero esto es la tónica en todas las ciudades fronterizas y en todos los lugares donde haya empresas establecidas y haya una buena competencia empresarial. Hay mucho trabajo en las calles y los empleados están brincando de una planta a otra. ¿Motivados por qué? Si hablamos del grueso de la población, de los operadores, digamos, base de producción, en muchos casos la diferencia de salario entre una empresa y la que está enfrente son 50 o 100 pesos. Hablamos de que su salario a lo mejor mejora en 100 pesos en bonos, 50 pesos más sobre esto, a lo mejor se gana 200 pesos más. La pregunta es, o mejor dicho, el hecho está en que los generación X y los baby boomers no estaríamos dispuestos a cambiar de empresa por 50, 100, 200 pesos. Para cambiarnos se necesitaban grandes atractivos económicos y también empresariales o no económicos. Los chicos de hoy en día cambian por 50 o 100 pesos, pero motivados por otra cosa, motivados más por el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo y lo que llamamos el salario emocional es lo que hace la gran diferencia entre que un empleado se quede contigo o se vaya con la empresa de enfrente. Y decimos, bueno, hay muchas personas que pueden tomar su lugar, sí, pero el tiempo invertido en esta persona, los errores que cometió en tu operación hasta alcanzar cierta destreza, es una inversión perdida cuando fallamos ante la capacidad de retenerlo. ¿Por qué empezamos con esta plática o por qué empezamos con esto? Porque la NOM 35 fue creada pensando en la necesidad de paliar un problema actual en nuestros días. A nivel mundial ha habido un incremento en los índices de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Aún en nuestros días existen mandos medios, supervisores, líderes que aún están demasiado desinformados con respecto a los derechos del trabajador y con respecto a la mejor manera de aumentar la eficacia de la fuerza laboral. Y aún algunas políticas draconianas, políticas anticuadas, hacen que los empleados se sientan estresados, acosados. Y eso provoca una reducción en la productividad impresionante. Últimamente se sabe de las enfermedades psicosomáticas, y es algo que la NOM 35 toca en algunos puntos, vamos a llegar a esto eventualmente, pero esas enfermedades psicosomáticas creadas por el estrés laboral o incluso el cansancio o la exposición a factores de falta de higiene o bajas condiciones de trabajo, hacen que la productividad se reduzca impresionantemente. Incrementa el ausentismo y la rotación de personal. El número de incapacidades también se incrementa cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas y en general hay un impacto en la salud de las y los trabajadores. Todo esto debido no a cuestiones físicas per se o como tal, sino más bien a los índices de violencia laboral y acoso, provocando lo que llamamos factores psicosociales. La violencia laboral la consideramos cuando o creemos que está constituida por los abusos que el personal sufre, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo. Tienen 2 características. Primero, son conductas negativas, continuas y dirigidas contra un grupo o contra una persona en particular. Tienen 2 características esenciales. Primero, son acciones u omisiones sistemáticas y persistentes. En nuestras prácticas que tuvimos implementando la norma en varias compañías, una queja normal de los empleados, era que es que el supervisor no me escucha o el supervisor no habla conmigo. Es decir, me omite en su equipo de trabajo.
José Juan pertenece a un equipo de trabajo y forma parte de un equipo con otras 10 personas, pero por alguna razón el supervisor Santiago, cuando dice buenos días, no me dice buenos días a mí. O bien le da instrucciones a todos, pero omite darme instrucciones a mí. Esa omisión pudiera considerarse como un tipo de violencia porque se pudiera casar con una segregación o con una discriminación. El empleado lo toma como un acto de violencia. La violencia de la que está tipificada en NOM 35 también consiste en un ejercicio desigual de poder, ya sea formal o informal. Es decir, la persona que sufre la violencia típicamente es subordinada o tiene menos poder que la que ejerce la violencia. Y aquí hablamos de muchas veces la falta de preparación, insistimos en ello, la falta de preparación de los mandos medios o los líderes inmediatos con la fuerza laboral. Muchos de los hallazgos que tuvimos durante estas encuestas que realizamos en la implementación de la norma en varias empresas tenían que ver con el estilo de liderazgo que los líderes ejercían con las personas. Es decir, típicamente los líderes de estas empresas, y tal vez sea la tónica en muchas otras, son seleccionados por su capacidad técnica. El soldador es muy bueno haciendo su trabajo, por lo tanto lo voy a hacer jefe de grupo para que me controle o trabaje como supervisor o como líder de 9 personas más, 10 personas más. Bueno, el hecho de que la persona sea buena técnicamente no lo hace bueno para poder liderar a otras personas. Y ahí es donde vienen muchos de los problemas de los que vamos a hablar a continuación en las siguientes diapositivas. Tenemos 3 tipos de violencia, o la norma tipifica 3 tipos de violencia. Algo que llama violencia vertical. ¿A qué llamamos violencia vertical? Violencia de arriba hacia abajo. Típicamente llamamos en condiciones de desigualdad de poder. El supervisor o el líder con los subordinados. Violencia vertical. O bien violencia horizontal, que es la ejercida por tus propios compañeros de trabajo. En algunos casos, algunas personas en las encuestas referían de que el ambiente laboral estaba minado porque sus compañeros lo ponían esta frase, se llevaban mucho. No puedes cometer un error porque te agarran de carrilla y te humillan y te hacen sentir mal. Personas con inclinaciones sexuales distintas son acosados típicamente. Personas con religiones distintas son acosadas. Personas con discapacidades son acosadas o son víctimas de burlas. Esa es la violencia horizontal, de compañero a compañero. Solamente un paréntesis aquí. El responsable de que la violencia horizontal no se dé se encuentra a la cabeza del grupo, a la cabeza del equipo. El supervisor siempre va a ser responsable de la salud del equipo y por lo tanto de la violencia horizontal también. También tenemos violencia mixta o compleja. Son aquellas veces en que tanto por parte del líder como de los compañeros recibes acoso, recibes violencia. Es mucho más complejo y habla de una completa descomposición del ambiente laboral. ¿Qué es lo que busca la NOM 35? Bueno, buscamos consolidar un ambiente laboral sano dentro de las empresas y promover una cultura organizacional. Muy importante este concepto, cultura organizacional. Por procedimiento, por política, por cultura, hay que respetar la dignidad y no discriminación de todas las personas trabajadoras. Y cuando digo todas, hablamos desde el gerente de planta, director de planta, hasta la persona más básica de operaciones en la planta. Las personas, ya que convivimos en los centros de trabajo, muchas veces más de la mitad del día, bueno, aquí Santiago y yo es casi amanecemos aquí en la oficina porque nos encanta hacer nuestro trabajo. Llegamos muy temprano, nos vamos a veces ya muy tarde y es la tónica. Yo pasé muchos años trabajando en maquilador y recuerdo personas que se quedaban a trabajar tiempo extra, a veces iba a su casa a las 9, 10 de la noche y el día siguiente a las 6 ya estaban de regreso. Hay personas que pasamos muchísimo más de la mitad del día en nuestros trabajos. Y por lo tanto es esencial que estas relaciones laborales se desarrollen dentro de un respeto, seguridad, tanto física como emocional. El trabajo debería ser algo que nos emocione realizar. El trabajo debería ser un motivante. Quienes en algún momento hayamos convivido, trabajado en ambientes malsanos, en ambientes viciados, sabemos lo insufrible que es ir al trabajo. ¿Saben ustedes? Es una estadística muy interesante, muy importante. Recordaba ahora que estaba hablando sobre esto. De acuerdo a una estadística en Estados Unidos de la Cruz Roja Norteamericana,
dice que los días en que reciben más llamadas de auxilio al 911 por ataques cardíacos o con problemas relacionados con el corazón son los lunes por la mañana o el primer día después de un puente prolongado. Si me imaginarán ustedes por qué. Para estas personas y para muchos de nosotros, el domingo por la noche empieza una ansiedad, unas maripositas en el estómago, una ansiedad que no sabemos explicar. Y muchas veces para muchos de nosotros es porque la junta de producción es el lunes a las 7 de la mañana. Y yo sé que en cuanto asista, si soy supervisor, si soy gerente, pues hay una política malsana de escudarse tal vez en los errores de los demás o en muchas cosas más, pero no va a ser un trance sano, motivacional, agradable, y ya llegas con cierta ansiedad. Entonces, para muchas personas, esta ansiedad puede incluso detonar en problemas psicosomáticos como ataques cardíacos. Entonces, qué importante es que a través de una legislación como la NOM 35 establezcamos sistemas de trabajo sanos que permitan a las personas evolucionar adecuadamente y crecer también emocionalmente. El trabajo dignifica y el trabajo debe ser algo que te anime a seguir adelante. Desafortunadamente, no funciona así en todos los casos. La NOM 35 habla de que debemos crear un entorno organizacional favorable y esa es la tónica, la norma, el fin de la NOM 35. ¿Qué es un ambiente organizacional favorable? Es un ambiente en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores. Todos los trabajadores sienten que pertenecen a un equipo de trabajo y eso te mueve y eso te hace sentir orgulloso y te hace defender los objetivos de la compañía porque son tus propios objetivos. También promueve la formulación de la adecuada realización de las tareas. ¿Cómo me piden que haga mi trabajo? ¿Es adecuado el método que utilizo para hacer mis tareas? La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. Muchas veces, muchas de las quejas de los empleados es que el supervisor me dice que haga esto ahora y que haga lo siguiente, completamente lo opuesto dentro de 15 minutos. El empleado no entiende cuál es su responsabilidad claramente. También este entorno promueve una participación proactiva y comunicación entre trabajadores. Los equipos de alto desempeño, que son una de las alternativas que vamos a discutir en breve como una mecánica para mejorar la productividad a través de esta norma. Estos equipos de alto desempeño participan en forma proactiva para mejorar su entorno laboral. Y cuando el equipo está empoderado a poder mejorar su entorno laboral, se producen mejoras maravillosas en la productividad. Promueve también distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares y una evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Cuántos de nosotros, desafortunadamente, me encuentro entre esos empleados que alguna vez, yo, por ejemplo, en cierta compañía en la cual trabajé algún tiempo, sabía cuando mi trabajo estaba bien hecho? Lo sabía yo cuando mi supervisor no me llamaba la atención. La única retroalimentación que tenía de mi supervisor era cuando yo había hecho algo mal y venía a llamarme la atención. Si yo hacía bien las cosas, se consideraba que era mi trabajo simple y sencillamente y para eso me pagaban. Le preguntaba a mi supervisor, ¿cómo me vas a reconocer? ¿Cómo me vas a motivar a que haga bien mi trabajo? La respuesta era, no te voy a correr si haces bien tu trabajo. Esta es la clase de mecánica que hace que los equipos de trabajo perdón por la expresión, pero se pudran internamente y empiecen a fallar en objetivos, en metas corporativas y empiecen a desintegrarse y que la gente empieza a pensar que es mejor trabajar en la empresa de enfrente que en este ambiente de trabajo que nadie aguanta. Y es domingo por la noche, tengo que presentarme el lunes por la mañana y me siento inquieto, me siento alterado, incluso pierdo calidad de vida con mi familia, porque la familia viene a ser el paliativo. Voy a desahogarme con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, porque estoy tensionado, porque mañana voy a trabajar. Todo este ambiente organizacional favorable que estábamos discutiendo es lo que la NOM 35 busca a través de investigar cómo se encuentra el ambiente de trabajo y la presencia de los factores psicosociales en las empresas precisamente, fincando obligaciones a los patrones. Y lo hace en forma diferenciada. Empresas pequeñas que tengan entre 16 a 50 trabajadores deben, en primera instancia, identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son estos? Enseguida los vamos a ver, en breve los veremos.
Empresas de más de 50 trabajadores deben, al igual que las anteriores, identificar factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Y todas las empresas, indistintamente del tamaño, deben promulgar política de prevención de riesgos psicosociales, que es un documento que debe colocarse en la empresa para que cumplas con ciertos requisitos de la norma. Y también debes identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y además encargarte de enviarlos a valorar clínicamente. Importante, una pregunta típica de ciertas personas en las empresas cuando hablamos de la norma. ¿La norma obliga a tener un psicólogo en planta? No, la norma no obliga a tal cosa. La empresa puede decidir entre enviar a las personas que resulten afectadas, de acuerdo a los estudios realizados, al Seguro Social o a cualquier médico que tenga habilidad para poder paliar problemas psicosociales o problemas derivados del estrés. Pero no necesariamente lo debe hacer en planta, lo puede hacer a través del Seguro Social. Es un mecanismo que de alguna manera protege a los empresarios para hacer erogaciones grandes con respecto a la implementación de la norma. Sin embargo, cualquier tipo de mecanismo que tú utilices, enviarlos al Seguro Social, al ISSSTE, a clínicas con las cuales tengan convenio o con un psicólogo en planta, el mecanismo debe garantizar que va a ser en completa confidencialidad con los trabajadores. Si yo, José Juan, resulta que de acuerdo a la encuesta o al mecanismo que la empresa sugiera, resulta que estoy afectado psicológicamente por el estrés laboral, entonces yo tengo como trabajador derecho a que mi nombre no se divulgue, que no se sepa en qué estoy afectado y recibir ayuda por parte de la empresa canalizándome a algún profesional que pueda atender mi caso en particular. Esto lo ven muchas empresas y en forma práctica lo ven como un gasto, una inversión. El hecho de hacer los estudios, el hecho de tomar tiempo de productividad para realizar encuestas, cualquier mecanismo que utilices para poder recabar la información, puede ser una inversión importante. Depende del tamaño de empresa que tengas, depende de las operaciones y de muchas cosas, pero va a redundar en beneficios de la productividad. Primer tip para mejorar la productividad. Si tu empresa aún no coloca la NOM 35, que por cierto, en el año 2019, octubre 23 de 2019, debió haberse implantado la primera etapa de la norma en tu empresa. En octubre 23 de 2020, el año pasado, debió haberse implantado la segunda y última etapa de la norma. Si aún no lo haces, estás en franca violación con la Secretaría del Trabajo y puede ser auditable en cualquier momento. Si somos honestos y francos, la prioridad ahora mismo es una pandemia internacional. Por lo tanto, todo esto, si te soy honesto, está bastante lento, digamos, en cuanto a auditorías, pero no implica que no sea, que en forma aleatoria no te toque en cualquier momento, y si estás en franca violación, prepárate para afrontar multas bastante importantes al respecto. Pero bueno, entonces, puede ser visto como una gran inversión. Sin embargo, como vamos a ver dentro de algunas diapositivas más, puedes utilizarlo para mejorar tu entorno productivo. Por lo tanto, el tip que te iba a dar era: mide tu productividad, realiza encuestas de ambiente laboral, mide tu productividad, identifica métricos atados a la productividad, atados a la rotación, al ausentismo, a la falta de interés de los empleados de realizar de mejor manera su trabajo. ¿Cómo te está afectando esa situación actualmente antes de haber colocado la norma? O si ya la colocaste, pero apenas estás trabajando, implementando mejoras, mide el estado de salud empresarial antes de colocar las medidas. Coloca las medidas y después mídelo otra vez, porque ese gap, esa diferencia que vas a ver es la mejora asociada a la implementación de mejores prácticas para crear un ambiente laboral favorable. Vamos a llegar a unos ejemplos prácticos de qué están haciendo algunas empresas para poder cumplir con la norma y a la vez mejorar la productividad también. Pero bueno, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Son situaciones del trabajo, aquellas condiciones laborales que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, es decir, no relacionados con enfermedades. Pueden provocar trastornos del ciclo sueño-vigilia. Te quitan el sueño, vaya. Y de estrés grave y de adaptación debido a la naturaleza del puesto de trabajo, o por el tipo de jornada, o por la exposición a acontecimientos traumáticos severos,
o actos de violencia hacia el trabajador o por el trabajo desarrollado. Todo esto que vemos aquí en pantalla dice que los factores de riesgo psicosocial es todo aquello que te causa ansiedad, que te causa dolor emocional, llamémosle así, y que te puede quitar el sueño. Años que trabajé yo en las maquiladoras, en varias de ellas aquí en la región. Recuerdo haber estado algún fin de semana por la noche en una reunión familiar y yo con mi teléfono resolviendo un problema de la planta. Recuerdo a mi papá, mis hermanos, mi familia, mi esposa diciéndome, José Juan, deja ese teléfono. No puedo porque tiene un problema en producción. Y de hecho me iba a dormir, según yo, y estaba incluso a veces soñando con el problema en planta. Eso es un factor de riesgo psicosocial, cuando el empleado se lleva los problemas a su casa y afectan relación trabajo-familia. Lo vamos a ver a continuación. Está tipificado como eso. Afectación de la relación trabajo-familia. Cuando te llevas problemas de tu casa, de tu trabajo a la casa y te afectan en el tiempo o en la calidad del tiempo que disfrutas con tu familia. Todo esto que vemos, todo esto que estamos hablando son las razones por las que muchas personas decidimos, y me cuento entre ellas, emigrar de organizaciones que en algunos casos el factor económico no era el problema. En una ocasión que yo recuerde, emigré de una empresa hacia otra, pues no por el dinero, en realidad yo podía decir que estaba muy bien pagado, mis servicios estaban muy bien pagados, pero mi trabajo, mi puesto, me obligaba a estar atado en la planta desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, por lo menos, y en casa estar atado a una BlackBerry toda la noche. Y a veces llegaban llamadas a las 3 de la madrugada y a veces llegaba en vacaciones, como tomaba vacaciones, en más de una ocasión interrumpí las vacaciones por regresar a resolver problemas en planta. Y eso era derivado quizás de una falta de planeación y una falta de interés de parte de los departamentos de soporte para poder mejorar una especie de trabajo en equipo corporativo que también la NOM 35 busca de alguna manera promover. El equipo de trabajo debe, no solamente internamente, sino en colaboración con otros equipos, debe mejorar las condiciones de trabajo internamente. Entonces, eso es un factor de riesgo psicosocial y de eso es lo que estamos hablando. ¿A qué se refiere la norma? Primero de ellos, primer factor de riesgo psicosocial, condiciones peligrosas e inseguras. Es decir, existe la percepción, y aquí vamos a introducir esa palabra y vamos a repetirla constantemente. Existe la percepción o existe la seguridad con pruebas, uno de los dos, de que el ambiente de trabajo es peligroso e inseguro. Yo tengo que trabajar en esta máquina y yo recuerdo que la semana pasada esta máquina perdón por lo gráfico de la frase, pero le cortó un dedo a un trabajador. Una prensa que estaba colocada en línea de producción, le cortó un dedo al trabajador, a mi amigo Jaime, ahora está incapacitado. Y hoy me ponen a mí a trabajar en la misma máquina. ¿Cómo me siento yo como trabajador cuando sé que esa máquina le cortó un dedo a un compañero y hoy tengo yo que jugármela para que no me corte el dedo a mí? Percepción del empleado. Tal vez ingeniería en estas 2 semanas hizo un trabajo muy bueno y colocó guardas de seguridad y el problema no volverá a ocurrir. La pregunta es, ¿le hemos comunicado a todo el personal que la máquina ya no tiene ese problema y le demostramos con hechos de que la máquina ya está sana, ya está trabajando adecuadamente y no va a cortar ningún dedo? La respuesta es típicamente no. Ingeniería hace su trabajo y le pedimos al operador que adivine que ya se mejoró el problema. Y esto crea una percepción de que hay condiciones peligrosas e inseguras cuando a veces no es cierto. Cargas de trabajo que excedan capacidad del trabajador, otro factor psicosocial. Esta carga de trabajo puede ser física por trabajadores que hagan trabajo físico como cargar cajas, mover material, hacer ensambles, pero también se refiere a la carga mental del trabajador. Recuerdo cuando trabajamos implementando la norma en cierta planta, una señora, una operadora ya de edad mayor, me dice, yo soy inspectora de calidad, ingeniero. Dice, y me estresa mucho cuando llega el final del turno porque mi camión se va a las 5:10 de la tarde y a las 4:45 llega el jefe de grupo con todo lo que produjo en las últimas 6 horas y quiere que yo se lo inspeccione y lo mande a rampas porque a las 6 se va el embarque. Y se imagina cómo me siento cuando estoy
trabajando a marchas forzadas para inspeccionar el material porque en mi mente siento que se me va a ir el transporte. Yo vivo lejísimos en Río Bravo y tengo que tomar un transporte que la empresa me está pagando y me siento sobrecargada de trabajo. Y me decía la señora, ¿por qué el jefe de grupo no me manda el material como va saliendo en vez de esperar a que se junte toda esa tarima de producción? Carga mental de trabajo. La señora se sentía estresada casi todos los días por los requerimientos de producción. Falta de desbalanceo de carga, falta de desbalanceo del trabajo puede provocar esta sensación de carga de trabajo para algunos puestos en la empresa. Falta de control sobre el trabajo. Al empleado solamente se le indica qué hacer y cuándo hacerlo, punto. La norma dice, cuando haya la posibilidad de influir en organización y desarrollo de trabajo, o que el proceso lo permita, el operador debe participar. Hablamos de equipos de trabajo de alto desempeño, de equipos de trabajo en el cual los operadores puedan de alguna manera promover o proponer ideas de mejora en el proceso y estas sean acatadas, instaladas y que de alguna manera el operador vea que sus ideas están mejorando su entorno laboral. Eso es lo que busca la norma. Las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo y además rotación de turnos, jornadas laborales demasiado largas que definitivamente hacen que los empleados no rindan adecuadamente o que estén cansados físicamente y eso ocasiona también estrés eventualmente. Algunas empresas, por una falta de previsión o por problemas internos, tienen turnos largos pero 4 días por semana, lo cual ante el FL de trabajo es aceptable por la cantidad de horas por semana. Pero si tu horario de trabajo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde cada día, 4 días por semana, sin embargo me ha tocado ver y en algunas ocasiones hemos trabajado para mejorar los procesos de esas plantas. El empleado se queda a trabajar, entra a las 6, sale a las 6 y se queda a trabajar 3 horas de tiempo extra o 2 horas de tiempo extra. El empleado está trabajando 14 horas por día durante a veces 4 días por semana. Y el viernes va a trabajar por lo menos de 6 a 2 de la tarde. Eso probablemente el empleado a corto plazo lo vea como un beneficio porque es dinero extra. Es dinero extra para su familia, pero a largo plazo esto imposibilita que el empleado esté al 100% para disfrutar su tiempo libre con su familia. Esto es lo que hablamos con respecto a la norma. Interferencia, relación, trabajo, familia. Lo que hablábamos, ciertos niveles de liderazgo, ciertos niveles en la planta, se llevan trabajo de la empresa a su casa. Hacer reportes, llamadas telefónicas, conferencias. Tenía yo un gerente en aquella empresa que les platicaba que su junta de trabajo era el sábado a las 3 de la tarde. Por alguna razón decía que quería aprovechar el tiempo entre semana y la junta de staff, la junta de líderes, era sábado vía telefónica a las 3 de la tarde. Ese es el nombre del juego y así es como se llevaba a cabo. Imagínense que tengo un fin de semana y quiero ir a la playa con mi familia y tengo que estar pegado dentro del coche a las 3 de la tarde dando reportes de mi planta. Eso es lo que llamamos con interferencia trabajo-familia. Liderazgo negativo y relaciones negativas. ¿Cómo te habla tu supervisor? ¿Está preparado para poder comunicarse contigo? Inclusive su lenguaje no verbal apoya el lenguaje verbal, sus conductas, actitudes. Tiene preparación en inteligencia emocional, en desarrollo de trabajos de equipos de trabajo y tantas otras cosas. Si no hay esto, puede ocasionar un estilo de trabajo arcaico, autócrata, que puede ser considerado como negativo por los trabajadores. Violencia laboral relacionado con lo anterior, violencia verbal y en algunos casos violencia física también. Los factores de riesgo psicosocial abarcan, comenta la norma, las condiciones de trabajo, pero también abarcan lo que son las percepciones, experiencias y necesidades de los trabajadores, inclusive en forma personal y fuera del trabajo. Algo recuerdo cuando estaba yo trabajando en empresa, una vez una operadora, bueno, un supervisor se queja porque una señora le habla muy mal. La subordinada, la operadora, le hablaba muy mal al supervisor. Dice, José Inge, es que le hablo a doña señora y me contesta con gritos, casi me avienta las cosas. O sea, ¿qué hago? No le quiero faltar al respeto, no quiero afectarla en su récord, no la quiero reportar. Hable usted con ella. Y ya voy y hablo con digamos, doña Paz, con doña Paz. Le digo, oiga, doña Paz, ¿está usted enojada? No, Inge, no, para nada. Yo siempre bien tranquila aquí trabajando.
Le digo, mire, no quiero que se preocupe ni se moleste, pero le quiero comentar algo. ¿Cómo se lleva usted con Jorge, su supervisor? Ay, no, el ingeniero Jorge. Yo, ¿qué pasa con el ingeniero Jorge? ¿Le ha faltado el respeto al ingeniero Jorge? ¿O por qué razón noto como que lo trata medio brusco al señor? No, es que el señor Jorge me recuerda bastante a mi ex esposo. Su misma cara, sus mismos modos, como me habla, me acuerdo lo que sufrí con mi ex esposo y pues no me puedo aguantar y a veces le grito. ¿Cómo trabajas contra eso? ¿Qué haces contra eso? La NOM 35 dice que debemos vigilar todos esos factores, pero a veces hay factores que ocurren fuera del horario de trabajo, en la vida personal del empleado, que como seres humanos que somos, traemos a la empresa y no lo podemos evitar. El supervisor debe estar preparado con mucha inteligencia emocional y con muchas herramientas para poder entender cómo puedo darle la vuelta a esto. ¿Cómo puedo acercarme a Doña Paz y hablar con ella y entender de que, Doña Paz, yo no soy su esposo y tengo que darle instrucciones del trabajo? Ahora, ¿cómo le habla también este supervisor a Doña Paz sabiendo que hay ese antecedente? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con la señora para lograr explotar la experiencia, por cierto, de 12 años de la señora Paz trabajando en esa organización? Perder una persona con 12 años de experiencia por una fricción entre un supervisor y un empleado, por percepciones o por situaciones generadas fuera del trabajo, es una completa pérdida para la empresa. Y el supervisor debería canalizarla al lugar adecuado, debería tener las herramientas para tratarlo en primera instancia, y si no es posible, canalizar al lugar adecuado para que se le trate adecuadamente. Antes de la NOM 35, carecíamos de normatividad y herramientas para poder lograrlo. Ahora, a través de las herramientas e instrumentos que ofrece la propia norma, podemos detectar casos como esos. Y si aún no han detonado como un problema mayor, sí pueden de alguna manera prevenirse a través de canalizar a las personas al lugar adecuado para su adecuada atención. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación, bueno, por cierto, omití decirles esto, si hay alguna pregunta o duda, por favor, la pueden hacer vía chat, está abierto el chat, está en vivo, estamos aquí viéndolo, estamos escuchándolo, o estamos viéndolo, mejor dicho. Si no hay tiempo durante la presentación, porque quisiera privilegiarlo para mostrar el análisis que vamos a ver a continuación. Si no hay tiempo, tomaremos sus preguntas y responderemos vía correo electrónico a cualquiera que haga alguna pregunta o tenga algún comentario con respecto a lo que estamos hablando. Y les comentaba, el análisis que vamos a ver a continuación fue hecho en casos reales. Hemos participado como empresa en algunas implementaciones de la NOM 35 en varias plantas de la región y en el centro de México sobre todo. Y los análisis que vamos a ver y las causas raíz que vamos a ver y las soluciones que se van a proponer fueron propuestas a estas plantas y están siendo aplicadas de manera correcta. La sugerencia para estas plantas fue la misma que les decía hace rato a ustedes. Obtengan un baseline, una afectación de los métricos importantes relacionados con los empleados antes de la implementación de las mejoras y tiempo después de las mismas, para que ustedes puedan capitalizar y puedan ver los beneficios de los cambios que están proponiendo, que vayan a proponer. Primero que nada, una breve explicación. Esto que está en pantalla, que no vamos a verlo todo porque es mucha información, pero esto que está en pantalla actualmente es como la NOM 35 desglosa o desmenuza los factores de riesgo psicosocial. Los divide en 5 categorías, 10 dominios y 25 dimensiones. Esta tabla enumera cada una de ellas. Como verán, una categoría, por ejemplo, factores propios de la actividad, se puede dividir en 2 dominios y a la vez en cerca de 10 diferentes dimensiones. Y las dimensiones son la parte que más se acerca al trabajador, lo que siente el trabajador en realidad. La categoría es una forma de ver un análisis más desglosado a través del dominio, y finalmente las dimensiones son aquellos factores que el operador o que el empleado, no hablo de operadores, de empleados de cualquier nivel, es lo que ellos perciben del ambiente. El análisis que proponemos nosotros es a través del uso de las encuestas que la propia norma está promulgando. La norma les da 3 instrumentos para poder realizar las encuestas. Si ustedes verifican o buscan la norma en la Secretaría del Trabajo, van a encontrar que incluye 3 tipos de encuestas provistas para tal medio. La recomendación es ocupen esas herramientas. La encuesta número 1 es para detectar sujetos
expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Esa debe aplicarse a todos los empleados. La encuesta 2 o encuesta 3 que están en la norma es diferenciado y su empresa tiene de 16 a 50 empleados, ocuparía la encuesta 2. Si tiene más de 50, ocuparía la encuesta 3. Cualquiera de esas dos herramientas que utilicen los va a ayudar a entender cómo estos factores que vemos en pantalla están afectando su clima laboral o su entorno organizacional. Y eso es lo que ustedes van a buscar. También la norma dice que si ustedes gustan, pueden utilizar sus propias herramientas para recabar información, siempre y cuando cubra estos 25 dimensiones que vemos aquí. Si no los cubre, tienen que adaptarlo para que las cubra y sea lo que estén probando en su entorno organizacional. Siempre y cuando esas herramientas que ustedes creen cumplan con ciertos requerimientos estadísticos que la propia norma promulga en sus páginas. Chequen la norma y vean los requerimientos estadísticos que dice para usar sus propias herramientas de análisis. Si no se quieren meter en Honduras sin problemas, usen las herramientas que les da la propia norma. Son muy viables, son muy claras y se pueden utilizar para extraer mucha información, como la que vamos a ver a continuación. Las dimensiones son lo que nos interesa porque es lo que está más en contacto con los operadores. De la priorización de las acciones que vamos a tomar una vez que tengamos el análisis se basa en cuatro niveles de riesgo detectables de acuerdo al análisis. Nivel nulo, no requiere ninguna acción. Nivel bajo, no requiere ninguna acción. Sin embargo, requerimos acciones de acuerdo a la norma y acciones de mejora para las encuestas o empleados con nivel medio de exposición a riesgo hasta muy alto. De esta manera se categorizan las encuestas, se categorizan y agrupan las personas dentro de un análisis para poder saber a qué grupo o a qué personas vamos a aplicarles ciertas herramientas de mejora de sus factores de riesgo psicosocial. Nivel nulo y bajo no requieren mejora. Medio hacia muy alto requieren mejora. Dicho lo anterior, vamos a ver este análisis. No vamos a verlo de todo porque son casos específicos. Sin embargo, quisiera que vieran, esto que está en pantalla es el resultado de, creo que son 1,500 encuestas en varias empresas que se agruparon para hacer este análisis. Y lo que hacemos es entender cuáles son las categorías, hablando por categorías, si ustedes recuerdan, estas categorías, la categoría inicial, las 5 categorías están representadas en este análisis. El análisis de las encuestas nos da una gráfica de Pareto que indica, en el caso que nos ocupa, que más del 80% de las categorías, mejor dicho, 3 categorías abarcan más del 85% del total de la población. ¿Qué significa esto? Solo 3 categorías, si atacan esas 3 categorías que estoy seleccionando en pantalla, las seleccionadas aquí por el recuadro rojo, están atacando más del 85% de las razones por las cuales los empleados sienten que tienen un mal ambiente laboral. Es un Pareto. Y después lo que hacemos es desmenuzar cada una de las barras de este Pareto en las siguientes gráficas. Si ustedes tienen un departamento en su empresa de estadística, o hay un Black Belt o Green Belt, o alguien de calidad, o ustedes mismos son expertos o pueden usar Paretos, pues sabrían que un Pareto de segundo nivel, como este que vemos, lo que hace es explotar cada una de las barras que están consideradas para el estudio. Insisto, esta información proviene del resultado de aplicar, creo que 1,500 encuestas para varias empresas. Esto que está determina otro campo que nos ocupa. Y finalmente, una vez que tenemos esto por dominio, nos vamos a entender para cada uno de esos dominios cuáles son las dimensiones afectadas. Es decir, si recuerdan en la tabla que mencionábamos, la columna más a la derecha en recuadro rojo era precisamente lo que llamamos las dimensiones, que son los factores que están más en contacto con los empleados. Aquí lo que hicimos nosotros fue extraer de cada una de los dominios cuáles sean las dimensiones afectadas para poder establecer acciones de mejora para ellos. Importante, tomamos en consideración aquellos casos en que el resultado total de la encuesta reflejó impacto medio, alto y muy alto. Es decir, lo que la norma indica que requiere alguna acción de mejora. Esto que vemos aquí es un resumen de todas las gráficas anteriores. Lo que dice el estudio es que
Las categorías factores propios de la actividad, liderazgo y relaciones y entorno organizacional fueron los más afectados en estos dominios y en estas dimensiones. Carga mental, contradicciones, contradictorias, inconsistentes y carga de responsabilidad son los que son las dimensiones que nos vamos a estar tocando en cada uno de los casos. Pero un dato nada más importante, la propia norma, el propio reactivo que nos da, nos permite recabar información demográfica de la persona que hace la encuesta. Algunas empresas omiten estas información demográfica por considerar que es mucha información, pero nos puede dar información muy interesante. Nos puede decir qué grupo de trabajo, quizás los supervisores, quizás líder de grupo, quizás operadores, de qué área, quizás de la celda número 1, son los más afectados. Esa información demográfica, bien analizada, nos va a decir qué grupo de trabajo, en qué área de la empresa, de qué edades, de qué estado civil, de qué ciudad son los más afectados. Recuerden que la NOM 35 también contempla factores que ocurren fuera de la empresa, no solamente dentro. Por eso nos interesaría saber, por ejemplo, que de tu empresa, las personas que resultaron más afectadas en la encuesta son, por decir algo, de Río Bravo, de la colonia La Paz. Ya sabrías que probablemente en esa colonia a lo mejor no hay alumbrado público y venir a trabajar en la empresa a las 6 de la mañana todos los días le ocasiona estrés a las personas por la inseguridad en las calles. ¿Puede la empresa hacer algo por mejorar la seguridad en la colonia La Paz de Río Bravo? Probablemente no, pero sí puede quizás modelar un tipo de turno distinto para esas personas, si es que lo permite su proceso de trabajo, o poner una parada de su transporte público justo enfrente de esa colonia, o hacer algo para minimizar el estrés. Toda la información que podamos recabar en las encuestas ayuda para poder formalizar acciones de mejora orientadas para ello. Entonces, para cada una de las dimensiones que aparecen en este análisis previo, tenemos planes de mejora, que son aquellos, hay dos tipos. Uno, los sugeridos por la norma. Si ustedes van a la norma, van a encontrar que esto que está aquí puede ser considerado tal cual. Yo lo extraje de la norma con algún cambio en el fraseo del texto para adaptarlo a la ocasión. Pero si ustedes van a la norma, pueden encontrar soluciones predigeridas y establecidas para cada una de las dimensiones afectadas. Esto que está aquí en planes de mejora es lo sugerido por la norma y ustedes pueden optar por utilizarlo. Pero en adición a ello, también habría que hacer un análisis más adecuado para ver cómo a tu propia planta, a tu empresa, puedes poner soluciones que impacten a tu propio personal con las condiciones demográficas que se esperan. Si ustedes se dan cuenta, para estas mismas dimensiones sugeridas por la norma, también hay planes de mejora más específicos. Por ejemplo, taller para mejorar eficiencia de balanceo en celdas y procesos. ¿Qué es esto? La carga mental de la que hablábamos, de la operadora que dice, me llevan todo el material 15 minutos antes de que acabe mi turno. Cuando investigamos un poquito la empresa, nos damos cuenta que esto ocurre no porque el líder le lleve el material porque sea mala persona o porque quiera hacerle daño a la inspectora o quiera retenerla en la planta, sino porque el proceso mismo está diseñado para entregar en lotes el producto. Y eso hace que el último lote de producción de primer turno se acabe a las 4:45 de la tarde, momento en el cual tiene que llevarlo a inspección. Eso está imponiendo una carga mental para el operador. La propuesta ahora es mejorar el balanceo de las celdas y procesos para que sea un flujo más continuo. Y de esa manera estaríamos estableciendo una acción de ingeniería, un cambio duro, un cambio palpable en el proceso que va a repercutir en disminuir la carga mental de la operadora o de la inspectora de calidad en su caso. Entonces, un cambio en ingeniería, como esos planes de mejora que vemos aquí, impacta en un factor de riesgo psicosocial. Todo se deriva de análisis previo y de entrevistas con las personas relacionadas. La propuesta también, por ejemplo, taller de Gemba Management, un manejo de carga de trabajo, desarrollo de hojas de trabajo, para poder evitar las cargas contradictorias. Queremos tener definición de quién es responsable de cada caso, definir en qué momento, cuándo se va a hacer cada cosa. En fin, esto mismo que la norma ya está promoviendo ciertas actividades,
Nosotros, a nivel de empresa, nos conviene encontrar soluciones duras, libres de subjetividad, soluciones de ingeniería que ataquen también al factor y que de alguna manera veamos mejoras en la productividad. Finalmente, un taller de ergonomía para líderes para que sepan qué cargas físicas pueden asignar a los operadores y que no sientan que su trabajo es demasiado cansado. Todo esto que vemos aquí son planes de mejora, alternativas que las empresas pueden tomar como alternativa, además de las planteadas por la propia norma, que existe una solución para cada una de las dimensiones afectadas, descrita por la norma. Pueden ser tomadas como acciones duras para poder mejorar la productividad, a la vez mejorar el entorno laboral y crear un entorno de trabajo favorable. En fin, para cada una de las dimensiones tenemos esta falta, por ejemplo, falta de control y autonomía sobre el trabajo. Hay plan de mejora con respecto a la norma que habla de involucrar a los trabajadores en toma de decisiones de la organización. Pero también hay, por ejemplo, en este caso, soluciones un poco más duras para la misma dimensión, que es la formación de equipos de alto desempeño. Es decir, agrupar a los trabajadores en equipos más versátiles, un poco más interactivos y educarlos para que tomen decisiones y manejen su área de trabajo ellos mismos. Es una solución de ingeniería, es una solución de liderazgo que va a repercutir también en una mejora en productividad en la empresa, además de atacar un factor de riesgo psicosocial. Por lo que vamos a hacer lo siguiente, me gustaría mandarles a las personas que asistieron a este webinar, Santiago me está aquí escuchando, es el encargado del sistema de información y de comunicación, mandarles esta tabla a las personas por correo, en el correo que registraron ustedes su participación, les mandaremos esta tabla para que vean la propuesta de mejoras para cada una de las dimensiones, de acuerdo a la norma, y para cada una de las dimensiones de acuerdo a estudios de ingeniería hechos en las plantas de producción. Y esta es la manera como podemos atacar con soluciones duras problemas a veces de percepción, problemas a veces de subjetividad en la toma de decisiones. Algo que fue muy común en el estudio que hicimos en estas 1,500 oportunidades que tuvimos de encuestar a personal, es que muchas veces, muchas percepciones de injusticia en el área laboral. Por ejemplo, es que el supervisor prefiere a fulanito o a fulanita y les da vacaciones y les da permiso de hacer esto y lo otro. Bueno, ocurre que muchas veces fulanito y fulanita son los más cercanos al supervisor, son aquellos que típicamente cuando les piden que trabajen tiempo extra se quedan. Cuando les piden que aprendan nueva habilidad, lo hacen. Normalmente ocurre que esas personas son las que son llamadas a tiempo extra y que requieren en respuesta a sus atenciones, pues tienen cierta, digamos, flexibilidad con sus necesidades. Esto es un error, el supervisor debe supervisar para todos por igual, pero en un ambiente donde haya, y es otra de las lecciones aprendidas y otra de las soluciones propuestas para mejorar esto, en un ambiente donde haya libre flujo de información y simplemente lo que llamamos métricos visuales, todo el mundo sabe quién se queda tiempo extra, quién no se queda, todo el mundo sabe la matriz de habilidades de los empleados. Por ejemplo, alguien decía, es que yo no sé qué tengo que hacer para brincar al siguiente nivel o para que me promuevan. La solución es publica tu matriz de habilidad actualizada y meta de desarrollo para todo el equipo. Un pizarrón donde diga, a ver, las habilidades necesarias para el grado número 3, si tú eres grado 1, operador, y quieres llegar a grado 3, deberías saber esto, esto y esto. Y poner en un lugar donde está colocado cada uno de ellos. Es una buena información para el supervisor, incluso para administrar su área, el saber que de 10 empleados que tiene, solamente 2 pueden manejar cierto tipo de máquinas. Es una forma gráfica de entender de que requieres más personas para poder tener flexibilidad en tus movimientos. Es una solución de ingeniería. Y estas dos matrices, cuando los empleados la ven, saben qué tiene que pasar para ellos aspirar a un mejor puesto, eliminando cualquier idea subjetiva, falta de datos, de que hay preferencias al otorgar los ascensos o las promociones. Entonces, mientras más claro sea la información, se va desvaneciendo la percepción de preferencias y de otros tipos de malas prácticas en las áreas productivas. Entonces, la idea es que tengan ustedes esta matriz
y puedan ver ejemplos de soluciones prácticas o planes de mejora para cada una de las dimensiones afectadas de acuerdo a las encuestas realizadas en su planta con su personal y el análisis que se puede hacer después de la información que proviene de ella. Y esta es la información que vamos a proporcionar a ustedes vía correo electrónico con todo gusto, y eso la podemos poner por ahí en nuestra página para que lo puedan descargar posteriormente. Esta es la información que tengo para ustedes, un sumario breve y rapidísimo, nos quedan creo que 4 minutos nada más ya del tiempo, pero la NOM 35 fue creada precisamente para evitar los factores de riesgo psicosocial, para evitar que el empleado se sienta estresado en su área de trabajo y esto repercuta en una mala condición del entorno laboral, demeritando la productividad, la eficacia y aumentando la probabilidad incluso de accidentes en las áreas de trabajo. Hay una vigilancia permanente, o al menos debería haberla por parte de la Secretaría del Trabajo, para que las empresas debieran ya haber puesto ahora mismo esta norma en su planta. Comentábamos, fechas clave, octubre 23, 2019, primera etapa de la norma, octubre 23, 2020, segunda y final etapa de la norma. A estas alturas, todas las empresas de México deben tener ya en marcha planes de mejora, resultados de encuestas y todo lo demás preparados para una posible auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo. Pero, insisto, la razón por la que debemos colocar la NOM 23 o la invitación es no hacerlo para evitar una multa de la Secretaría del Trabajo o problemas con el gobierno federal. Más bien para incrementar la productividad y nuestro margen de utilidad en las empresas a través de mejorar el trato con el humanware. Estamos acostumbrados a trabajar con el software, la parte intangible de las máquinas, con el hardware, la máquina o el equipo en sí, pero el humanware muchas veces es dejado de lado. La NOM 35 está direccionando las necesidades incluso emocionales o la percepción de deficiencias en ese aspecto de los empleados que trabajamos en las empresas. Y lo hace a través de herramientas que les recomiendo que ustedes vean e implementen en sus plantas a través de encuestas. Las encuestas llevan aproximadamente entre 15 a 20 minutos en promedio para ser llenadas por cada uno de los empleados. La empresa puede decidir encuestar a todos sus empleados o usando una fórmula que está allí mismo en la norma, hacer un muestreo en toda su planta para tener menos encuestas, menos trabajo, pero teniendo una fórmula aplicada que ahí mismo aparece. Puede optarse por esto. Una vez que tienen todas las encuestas hechas, la invitación, el alcance que pueden ustedes hacer es ocupar un poquito de estadística o un poquito, digamos, de herramientas de análisis para extraer la información demográfica de los empleados y también qué dimensiones, qué categorías, qué dimensiones, qué dominios fueron afectados y después colocar soluciones correctivas de acuerdo a cada caso en particular. Esa es la lección aprendida y es lo que tenemos para mostrarles a ustedes el día de hoy. Nos dio mucho gusto compartir ese tiempo con ustedes. Si existe alguna duda, por favor, pónganlo por ahí en el chat. De otra manera, como quiera, van a recibir ustedes por correo electrónico con el cual se registraron información sobre un sumario sobre este webinar y las tablas que les estamos mostrando. Por su atención, muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.